Señores, estamos de regreso con el consumidor y tenemos a nuestro invitado, el doctor Ascanio Abreu. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Pablo. Un gran placer, doctor, tenerlo en el programa. Gracias, para mí es un honor de nuevo estar por aquí. Varios días sin vernos. Sí, hombre. Doctor, si me permite, debe poner la foto de mi niña, doctor. Mi niña cumpleaños, estoy muy contento, 10 caramba, años. qué bueno. Vamos a ver si me pone la foto ahí. Ahí está Chaní. Mira qué preciosa. Ayer le celebramos, el sábado le celebramos un cumpleañito ahí con unas amiguitas. Está Qué bien. contenta, sus 10 años. Ella es muy linda porque salió su mamá y muy inteligente porque salió a mí. No, me fue la mano. No. Doctor, vamos a ver, doctor. El colon irritable, doctor. Yo estuve leyendo en el día de ayer con respecto a esto y vemos que es un trastorno, ¿no? Del colon. Explique un poquito qué es esto del colon irritable, doctor. Sí, el síndrome de intestino irritable, como se llama realmente más, también le llaman colon irritable o colon espástico. Sí. Hay mucha nomenclatura para esto. Es una condición realmente que representa hasta un 50%, se calcula en algunos sitios, en algunos países, de la consulta que ve el gastroenterólogo. Es una entidad sumamente frecuente y que compone entre el 30 y el 50% de la consulta especializada de gastroenterología hoy en día. Es una entidad sumamente frecuente. Que afecta a mucha gente. Se calcula que afecta principalmente más a las mujeres que a los hombres, en una proporción de 2 a 3 a 1, se ve más frecuente en las mujeres. Y es algo de carácter universal realmente, que no tiene ninguna condición de raza y que sí se ve realmente más frecuente en la etapa joven, entre la adolescencia y los 40, 50 años. O sea, es una entidad que usualmente se presenta, no se ve en la niñez mucho, ni tampoco en los pacientes envejecientes. O sea, que se presenta más bien en esa edad. Y se caracteriza por dolor abdominal con manifestaciones de distensión abdominal, sensación de llenura o de plenitud, gases en el intestino y alteración, por lo general, del hábito de la defecación. O sea, puede haber colon irritable o síndrome de intestino irritable donde predomina el estreñimiento, o puede haberlo donde predomina la diarrea, o puede haberlo que hay una alternancia en el patrón de evacuación. Y son personas que tienen por épocas estreñimiento, por épocas están con diarrea y tienen episodios incluso donde se sienten normal. O sea, donde el paciente se siente totalmente normal y se mejora, y entonces hace una especie como de crisis y de nuevo vuelven estos síntomas, que pueden ser desde ligero, leve, hasta a veces muy severo, y llegar incluso a casi a afectar realmente el desenvolvimiento y la vida social y laboral incluso de las personas. Claro. Doctor, nosotros hicimos una encuesta, usted sabe que siempre salimos a las calles y preguntamos a nuestros amigos con respecto a qué produce esto del colon irritable. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano. El colon irritable puede ser una deficiencia de fibras. Yo diría que el estreñimiento, cuando no se hace una limpieza de colon o cuando no lleva una dieta balanceada como debe ser. Falta de ir al baño. Si uno está estreñido, el colon se va irritando, se va debilitando. El café, la bebida fuerte, el alcohol, hasta el cigarrillo y el picante. O el estreñimiento, las personas que no llevan una buena dieta. Doctor, ahí vimos varias posiciones, ¿qué le parece? Muy bien, o sea, todo eso son síntomas realmente que se ven en el síndrome de intestino irritable. Por eso se llama así, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, donde usualmente que convergen toda una serie de cosas. O sea que todo eso que mencionaron ahí, sí, son síntomas que componen el denominado síndrome de intestino irritable. Pero no lo que lo provoca, ¿no?
No, fíjate, todavía realmente no se sabe a ciencia cierta qué provoca el síndrome de intestino irritable. Ha habido muchísimas teorías, hace muchos años siempre se manejó la teoría de que esto era un problema de tipo más bien nervioso, vamos a decirlo así. Tenía mucho que ver en los trastornos de estrés y de ansiedad. Sí, que hablaban del estrés. Definitivamente sí tiene que ver, o sea, incide en que se agudice este síndrome cuando hay condiciones de estrés, como muy bien dijo la gente. Cuando hay problemas de tipo dietético y una serie de cosas, son desencadenantes realmente del síndrome. Okay. Pero no se ha demostrado una patología en sí todavía a ciencia cierta que pueda explicar completamente el síndrome de intestino irritable. Se considera el síndrome de intestino irritable como un problema de tipo funcional. O sea, funcional en el sentido de que no es un problema estructural, no es un problema orgánico. Okay. Sí. O sea, por lo general usted puede hacer casi todos los exámenes de laboratorio, radiografía, sonografía, endoscopía, incluso colonoscopía y eso. Y usted no va a encontrar absolutamente nada. Okay. O sea, usted puede tener un intestino completamente sano en una persona con todos sus análisis y todos sus chequeos normales y el paciente tener los síntomas. Okay. O sea, es un problema que se considera hoy en día un trastorno probablemente de tipo donde hay afectación o alteración de los neurotransmisores a nivel del intestino. Okay. O sea, el intestino es un órgano muy nervioso, vamos a decirlo así, está muy inervado. Y hay una conexión muy directa entre el cerebro y el intestino. Okay. Entonces los neurotransmisores, que son una sustancia que tienen que ver con que el músculo se active, se mueva, la motilidad del intestino, en este caso del intestino grueso, pues esa sustancia, a veces parece ciertas alteraciones ahí, sobre todo se ha mencionado mucho en los últimos años la serotonina, sí, o 5-hidroxitriptamina, donde hay alteración o deficiencia de esta sustancia. Y esto es lo que provoca que ese intestino sea más, vamos a decirlo así, más sensible a ciertos trastornos que pueden ser ambientales, dietéticos, etcétera, de estrés, de todo eso realmente incide. Y hace que ese intestino que ya está como preparado, vamos a decirlo así, más sensible, sí, se altere ante ciertos factores y se desencadenen entonces esta serie de síntomas, okay, que son a veces realmente bastante hasta incapacitantes y que, sí, conllevan a una gran, como dije al principio, frecuencia de la consulta al gastroenterólogo hoy en día. Doctor, disculpe que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos entonces a hablar, esas visitas, cuando esa persona se acerca al gastroenterólogo, ¿qué hace? ¿Qué le puede dar el gastroenterólogo para mejorar en esta situación que, como bien usted dice, es muy complicada? Regresamos ahora. Estamos de regreso, señor. Seguimos hablando sobre el colon irritable o el intestino irritable también, como más formalmente se conoce, con el doctor Ascanio Abreu. Doctor, cuando llega al médico este paciente con esta barriga inflamada y estos dolores y que no puede controlar, o tiene estreñimiento, como usted decía, o tiene diarrea, o tiene ambos, ¿qué usted le recomienda? Sí, la situación a veces es un poquito difícil y es importante aquí que el médico sepa manejar y que haya una buena relación médico-paciente. Por lo general estos son pacientes que ya vienen con problemas de hace tiempo. Es un paciente que tiende por lo general a ir mucho al médico, a cambiar incluso de médicos, de especialistas y eso, porque como dijimos ahorita, son pacientes que tú le haces una serie de cosas y no encuentras muchas veces ninguna alteración patológica, orgánica o estructural. Pero el paciente en el fondo siempre cree que tiene algo y no se lo han descubierto. Entonces son pacientes un poquito a veces difíciles de manejar y hay que saber explicarle bien a ese paciente. Porque no tiene cura. Lo primero es, no, realmente es una condición que casi siempre nos acompaña, el que sufre de esto por el resto a veces de la vida, sí, por lo general. Le hago la pregunta puede mejorar su condición naturalmente. Sí. Pero yo diría que son individuos, son personas que vienen así de fábrica, con un individuo, sí, con un intestino más sensible, vamos a decirlo así. Okay. Los nervios de su intestino son más sensibles y bajo ciertas condiciones se desencadena entonces el síndrome y hacen este tipo de manifestaciones. Entonces hay que explicarle lo primero a estos pacientes que su problema
no es un problema de importancia que pueda degenerar, vamos a decirlo así, ninguna enfermedad maligna, que no degenera en cáncer, que no se convierte en cáncer, que no hay realmente problemas sobre su vida en sí, que no es un riesgo, no conlleva un riesgo para el desarrollo de su salud física o mental de importancia que pueda poner en riesgo su vida. Claro. O sea que es algo de una condición benigna realmente, que es incómoda y que hay que aprender y hay que modificar ciertos hábitos de vida, ciertos hábitos alimenticios, y hay que comprender que uno tiene ese tipo de problemas y se mejora definitivamente porque hay medicamentos que se pueden dar. El tratamiento realmente es sintomático. Depende de los síntomas, como dijimos al principio, si predomina la diarrea. Se trata la diarrea, entonces. Trata la diarrea, si predomina el estreñimiento, el tipo de dieta. Siempre, por lo general, hay ciertas cosas que en general tú tratas de quitársela al paciente. ¿Cómo cuáles, doctor? Bueno, una dieta rica en grasas, por ejemplo, la dieta que tiene rica en el gluten, por ejemplo, que es una proteína del trigo. O sea, que se le quita eso, ¿te quiere decir? Se le quita. Se le quita la grasa, por lo general, gluten, usted trata de quitar grasa, la proteína del gluten, que es la proteína del trigo, ciertas fibras, por ejemplo, que dan muchos gases, alimentación que tiende a dar gases, por ejemplo, como ciertos vegetales, el brócoli, coliflor, repollo, ciertas legumbres y eso que tienden a dar a veces muchos gases. Usted trata de eliminar ese tipo de cosas de la dieta. La cafeína por lo general es un irritante intestinal si se utiliza en exceso. El alcohol también si se utiliza en exceso, los picantes. O sea, ese tipo de cosas en sentido general usted trata de quitarlas. Pero si predomina por la diarrea o el estreñimiento, pues ya también ahí tú puedes manejarte con ese tipo con estos cambios, o sea, vamos a decir, estas crisis ¿se pueden espaciar que sucedan con este tipo de alimentación? Y de comportamiento? Claro que sí, claro. Si el paciente lleva una alimentación sana, trata de no llenarse demasiado, comer regularmente, por lo menos 3 veces al día, comer tranquilo, ordenado, evitar el ajetreo en las horas de la comida, llevar un buen hábito de higiene alimenticia y evitar las cosas que son más agresivas y desencadenantes, definitivamente que esto va a contribuir. Entonces, encima de eso, pues hay medicamentos, depende de lo que predomine, que se puede utilizar. Antiespasmódicos, se pueden utilizar fibras naturales, antidiarreicos, la misma dieta, como dijimos, incluso en algunos pacientes, porque en estos pacientes a veces predomina mucho la ansiedad o predomina mucho a veces la depresión, a veces se conjugan y se sobreponen uno con otro ciertos síndromes de fatiga crónica que llaman, o ciertas fibromialgias, que son síndromes que se confunden a veces y son un poco parecidos, donde hay ciertos tipos de dolores y eso en el organismo. Entonces hay pacientes que incluso se pueden beneficiar de antidepresivos, sobre todo del grupo de los antidepresivos tricíclicos que llaman, hacen muy bien, o algunos ansiolíticos, si son personas que tienen mucha ansiedad. La psicoterapia puede en un determinado momento también ayudar en estos pacientes. O sea que depende de lo que tenga el paciente, el tratamiento naturalmente va a variar. Doctor, ¿y el ejercicio, doctor? También el ejercicio ayuda, hacer ejercicios regularmente, mejorar las condiciones de sueño, por ejemplo, y son pacientes que tienen a veces problemas de alteración en el sueño. O sea, todas esas cosas, naturalmente, en la medida que usted pueda manejar este tipo de cosas y pueda tener una buena relación médico-paciente, el paciente entienda realmente cuál es su problema y que no es un problema grave, que no es un problema que realmente va a degenerar en ninguna enfermedad que pueda afectar su vida realmente, ni en nada maligno, pues el paciente va aceptando esto, va cambiando, va mejorando sus hábitos y definitivamente las crisis pues se van espaciando, el paciente va mejorando. Eso es muy importante, porque como dije al principio, son pacientes que tienden a veces a cambiar mucho de especialista, a ir mucho al médico, quieren siempre hacerse algo, siempre creen que tienen algo que no se lo han encontrado. Entonces eso hay que tratar de manejarlo bien con el paciente, que el paciente entienda eso. Doctor, hay un problema con esto, o sea, el tema de que usted dice, bueno, esto no es algo que pueda degenerar en nada, no os preocupéis, pero esa determinación la tiene que dar el doctor. Me refiero a que como hay síntomas muy parecidos a otras condiciones, a otras enfermedades, es el médico que debe decir, mira, tú tienes tal cosa, es algo que tú vas a vivir con esto y tienes que cambiar este estilo de vida. Le hago el comentario pregunta, porque puede ser que gente nos están viendo ahora, algunos televidentes, y diga, bueno, eso es lo que yo tengo, y entonces el doctor dice que no es nada.
yo tengo que cambiar mi estilo de vida. ¿Verdad que es el doctor que debería Claro, claro, qué bueno que tú tocaras ese punto. Eso es sumamente importante, porque hay lo que llaman síntomas de alarma, que le llaman. O sea, todo esto se supone que después que tú también has trabajado con el paciente y tú has más o menos hecho el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Pero hay ciertas condiciones que son muy importantes porque ese paciente pudiera tener una patología orgánica. Claro. O sea, hasta que tú no descartes realmente que el paciente no tiene nada, entonces tú tampoco puedes, vamos a decirlo, como dice uno normalmente, casarse con un diagnóstico de síndrome de intestino irritable si tú no has descartado que no hay un problema orgánico. Claro. Entonces, si estos síntomas comienzan, por ejemplo, después de los 50 años de edad, ojo, ese paciente pues ya puede tener una patología, si nunca tuvo nada y de los 50 años comienza, por ejemplo, a tener este tipo de problemas. Si hay anemia en estos pacientes, si hay evacuaciones sanguinolentas, si el paciente está perdiendo peso, o sea, si hay alteraciones en los análisis de laboratorio, o sea, hay ciertas cosas definitivamente que son puntos de alarma que llaman, que te dicen que ese paciente sí puede tener algo y que hay que investigarlo. Claro. O sea, el paciente naturalmente tiene que ir al especialista, y el especialista es quien decide, luego de hacer toda una serie de cosas, no, mira, tú tienes un síndrome de intestino irritable. Entonces lo tuyo es esto y vamos a trabajar en eso, pero naturalmente hay que descartar una patología orgánica o estructural en estos pacientes. Eso es quiero hacer la aclaración sumamente importante. Más en este país que vivimos de la automedicación, ya tratamos una diarrea, es una diarreíta y puede ser algo peor. No, claro que sí. Doctor, claro. antes de irnos, yo quiero hacer una pregunta. Doctor, eso cuando el estómago le empieza a sonar a uno adentro, las tripas, dice, ay, me están sonando las tripas, cuando la gente no ha comido, o por ejemplo en el caso del síndrome de intestino irritable, estos sonidos, adentro de la barriga, y como que el estómago le habla a uno. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, ¿y qué lo produce eso? Esos son gases, definitivamente se acumula, hay acumulación de gases en el intestino. Como ustedes saben, el intestino es un órgano hueco, es una especie de tubería, de tubo, vamos a decirlo así, de hueco por dentro, donde lo que hay es aire y materias fecales normalmente, y los nutrientes que se van convirtiendo luego ya al final, luego que se absorbe en la materia fecal. Entonces, si predomina más el aire, el gas dentro del intestino, y bajo ciertas condiciones estos gases se mueven dentro del intestino o del estómago y pueden producir ruido, que es lo que se llama flatulencia. Eso cuando no comemos. Meteorismo. Cuando no comemos, doctor. Se llama meteorismo. La flatulencia es la expulsión cuando sale ya de los flatos a través ya del recto. El meteorismo es cuando se mueven realmente y producen el sonido, estos gases. Eso es cuando no hemos comido. Está muy relacionado con la dieta. Con la dieta. También. El tipo de dieta tiene mucho que ver. Hay ciertos alimentos que tienden a producir más gas, producen más fermentación y se acumula más gases y eso. O sea que sí, tiene mucho que ver con todas estas cosas. Muy bien. Doctor, de verdad que siempre un honor tenerlo aquí en el programa. El honor es mío. Ojalá que usted no se desaparezca. Claro que no. Y vuelva. Siempre para mí un placer. El doctor está más joven, doctor. Mire, el doctor está más joven, doctor. Estaba haciendo como algo. ¿Usted hizo algo, doctor? No, que me quité los bigotes. Un gran placer, doctor, tenerlo en el programa. El mismo cariño siempre, usted lo sabe. Siempre agradecemos su participación porque además de ser muy didáctica, muy ilustrativa, una persona con mucho dominio de los temas. Así que muchísimas gracias. Señor, nos vamos a la pausa. El doctor Wilfredo Mañón Rossi con nosotros. Está ahí leyendo el periódico. Mira qué tribado está él ahí leyendo su periódico. Regresa después de la pausa para tratar este tema y ver qué tiene la medicina natural para ayudarnos con esto del síndrome del intestino irritable. Regresamos ahora.